responsables. 12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión meridiana de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García está en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez en la producción y Gregorio González en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos con las informaciones. Respeto, pidió la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González Laya, al régimen de Nicolás Maduro, tras las amenazas del jefe del régimen sobre la revisión de las relaciones con la península ibérica luego de la visita de la canciller española a Colombia. La responsable de la política exterior de España aseguró a un medio de comunicación de su país que se trasladó a la frontera con Venezuela para conocer de primera mano algunos proyectos de cooperación y de ayuda de los migrantes venezolanos financiados por el gobierno español. Declaraciones, yo lo único que pido es el mismo respeto que ofrezco, ni más ni menos. Yo he visitado Colombia, he visitado una serie de proyectos financiados por la cooperación española y lo he hecho dentro del respeto a este país y a todos sus vecinos. Y el mismo respeto que yo predico es el mismo respeto que yo exijo, ni más ni menos. En otras informaciones, a hacer público el plan de vacunación contra el coronavirus que fue presentado por el régimen de Nicolás Maduro a la Mesa Técnica y Sociedades Científicas del país, exhortó el virólogo venezolano José Esparza, ex jefe de microbiología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ex integrante del Programa Global de la Organización Mundial para la Salud para el VIH-Sida y actual asesor de la Academia Nacional de Medicina, tomando en cuenta que es requisito fundamental para acceder a mecanismos como el Fondo Global de Vacunas COVAX. El llamado que yo hago es que salgamos ya de esa mesa y el plan se presente al público, al país entero, de manera que no sea algo secreto, confidencial, sino algo que los venezolanos podamos ver y sobre todo exigir nuestros derechos. Yo a veces me pregunto por qué los venezolanos están en la calle clamando por el acceso a la vacuna. Parece que de una manera paciente esperan que alguna vez les llegue. Debe haber un clamor popular. Tenemos la necesidad de vacunar cerca de 15 millones de venezolanos para establecer la posible inmunidad de rebaño, inmunidad comunitaria, que es la que va a traernos de nuevo a la normalidad. El doctor Esparza aseguró que la Organización Mundial de la Salud podría cooperar con Venezuela para poner en marcha un plan de vacunación contra el coronavirus si se extiende la invitación para ello, y aclaró que las 100.000 dosis iniciales del biológico ruso Sputnik V que arribaron al país son insuficientes para crear lo que se denomina la inmunidad de rebaño. Lo que sabemos en noticias periodísticas es que han entrado al país 100.000 dosis, que es una gota en el océano, una gota de agua en el océano, cuando necesitamos 15 millones, vacunar 15 millones de personas en Venezuela. Son probablemente 30 millones de dosis si se requieren 2 dosis por persona. Por eso mencioné, María Alejandra, al principio, que además del plan, necesitamos una cesta de vacunas que tiene que negociarse. No es posible creer que todas las vacunas que Venezuela necesita van a venir de Moscú. No puede ser, porque la capacidad de producción de esta vacuna Sputnik V no es suficiente para suplir la demanda de Venezuela y de otros países, por ejemplo, Argentina. Por su parte, el médico internista y exsecretario de la Gobernación de Miranda, Gustavo Villasmil, pidió a la Organización Panamericana de la Salud concretar con el régimen venezolano y la Alternativa Democrática un acuerdo para materializar la llegada de las vacunas contra el coronavirus cuanto antes.
No hay sustituto para la vacuna, es vacuna sí o vacuna sí. Que para que haya la vacuna debe haber un plan, y ese plan no se conoce porque es una cosa, repito, casi que casi un manejo de hermenéutica el que hay alrededor del dichoso plan. Y que los factores convocados para producirlo desde el gobierno y desde la oposición están emplazados ante este país. Es vacuna o vacuna, no nos sirve otra cosa. No nos sirve el reunionismo, no nos sirven las convocatorias desde embajadas y de organismos internacionales que agradecemos mucho. No, nos sirve es la vacuna en la nevera, y de la nevera al músculo deltoides del brazo de cada persona susceptible en Venezuela, empezando por los que están atendiendo esto en la primera línea, que son los trabajadores y profesionales sanitarios. Mientras tanto, el jefe del régimen, Nicolás Maduro, dijo el domingo que se vacunará la semana que viene contra el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, una enfermedad que ha causado la muerte de más de 1.344 personas en el país. Yo me la voy a poner la semana que viene, dijo el dirigente oficialista, sin ofrecer mayores detalles durante el balance que presenta cada semana sobre el desarrollo de la pandemia en Venezuela. Si mañana la alta comisionada o cuando tenga que dirigirse al Consejo para justamente hablar de violaciones de derechos humanos, el gobierno no le parece que lo que diga la alta comisionada, pues de un día para otro estos funcionarios se tienen que ir. En cambio, si hay ya un acuerdo escrito donde está establecida la oficina, esa oficina sería de carácter permanente y le permitiría a estos funcionarios tener mayor rango de acción o una mayor tranquilidad. Pero hasta el momento el gobierno, luego de 2 años de que esto esté planteado, todavía está negociando con alta comisionada, lo que nos hace dudar si efectivamente tiene o no la intención de permitir a esta oficina permanente en Venezuela. Escuchábamos al director del Observatorio Venezolano de Justicia, Ali Daniels, quien aseguró que existen dudas sobre la disposición del régimen de Maduro de permitir la instalación permanente de una oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el país, en vista de los retrasos en las negociaciones que se iniciaron hace ya 2 años para tal fin. El defensor de derechos humanos recordó que desde hace tiempo se encuentran en Venezuela 3 funcionarios designados de manera informal por la expresidenta Bachelet. Y en el ámbito internacional, la Comisión Europea presentará este mes su propuesta de pasaporte europeo digital de vacunación, aseguró este lunes su presidenta Ursula von der Leyen en un encuentro virtual con eurodiputados conservadores alemanes. Según recogen de forma coincidente distintos medios de ese país, von der Leyen indicó que se trata de perfilar cómo debería ser este instrumento. Por su parte, España instó al bloque comunitario a que acelere el certificado de vacunación europeo, una herramienta útil y eficaz para retomar la movilidad y garantizar viajes seguros. En la reunión de ministros de turismo de la Unión Europea, la ministra española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también propuso desarrollar un programa ambicioso para recuperar las actividades turísticas en territorio europeo. España apoya decididamente el certificado de vacunación europeo que va a permitir recuperar la movilidad internacional y con ello el turismo. La buena noticia es que esta iniciativa española suma cada vez más apoyos en la Unión Europea. Además, solicitamos a la Comisión que ponga en marcha un ambicioso programa de recuperación del turismo comunitario. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró este lunes que antes de un mes no será posible levantar las restricciones para frenar la pandemia en un país donde la media de nuevos contagios en la última semana ronda los 21.000 diarios. Hay que aguantar todavía varias semanas, de 4 a 6 semanas, le contestó a un joven que le había preguntado si el toque de queda actualmente en vigor de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana podía atrasar su inicio hasta las 7 porque es duro. Entre tanto, las autoridades sanitarias británicas tratan de localizar a una de las 6 personas infectadas con la variante brasileña de Manaus del coronavirus, ante la inquietud de que las vacunas no sean tan efectivas ante esa cepa. Los responsables de salud del Reino Unido comunicaron ayer que 3 casos han sido localizados en Inglaterra y 3 en Escocia, pero no se ha podido dar con la identidad de una de estas 6 personas.
Por su parte, el gobierno alemán avanzó este lunes que cuenta con que la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID sea en breve autorizada en la Unión Europea. Contamos en breve con una autorización en la Unión Europea, aseguró el portavoz del Ejecutivo alemán Stefan Seibert en una rueda de prensa ordinaria en referencia a la luz verde que debe dar a cada vacuna la Agencia Europea del Medicamento. En Chile, comenzaron las clases presenciales este 1 de marzo en todos los colegios del país, suspendidas a causa de la pandemia del coronavirus. El presidente Sebastián Piñera destacó la importancia del retorno a clases presenciales con las debidas medidas de bioseguridad en medio de la epidemia de COVID-19 y aclaró que será un proceso gradual, voluntario y flexible. El retorno a clases se va a basar en 4 pilares, que son cada uno muy importantes. Primero va a ser voluntario. No va a ser ni el presidente del Colegio de Profesores, ni el presidente de la República, ni el Congreso los que van a decidir cuándo los niños vienen a clase. Van a ser sus padres, sus apoderados, que son los que más los conocen, que son los que más los quieren, los que van a decidir cuándo vuelven a clase. En este colegio, Patricio Mequis, Liceo Bicentenario de Excelencia, han venido 70% los alumnos. Nosotros esperamos que en estos primeros días aproximadamente 3.000 escuelas y colegios reinicien sus clases presenciales y que eso vaya creciendo en el tiempo. En otras informaciones, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, logró una contundente victoria en las elecciones legislativas de este domingo al lograr el 65% de los votos según la primera fase del escrutinio. Con el 50% de las actas contabilizadas, la tendencia confirma la irrupción de su partido Nuevas Ideas en las instituciones del país centroamericano. Con estas cifras, Bukele no necesitará ni siquiera a otros partidos pequeños, ya que rozaría los 56 escaños y, por tanto, la mayoría absoluta en la Cámara. Por otra parte, las cifras apuntan al hundimiento de los partidos tradicionales, la izquierda del Frente Farabundo Martí y la derecha de la Alianza Nacional Republicana, que han sido borrados del mapa. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez, confirmó que el índice de participación hasta horas de la tarde del domingo había superado el de las elecciones anteriores. Hemos también aplicado lo que son las medidas de bioseguridad sanitarias. Y el reto que llevábamos era, pues, que la población se sintiera segura y pudiera acudir a votar. Porque ante la pandemia COVID-19, no poder asistir. Pero hasta esta hora hemos superado en elecciones anteriores la afluencia de votantes. Llevamos el 51% de personas que han acudido a votar. En materia económica, Commerzbank, segundo banco comercial privado de Alemania y parcialmente nacionalizado, cerrará su sucursal de Barcelona en España, la oficina de representación en Venezuela y quiere vender sus filiales en Brasil y Hungría. La institución financiera había informado al presentar los resultados del 2020, cuando registró una pérdida neta atribuida de casi 2.900 millones de euros, de que quería cerrar sucursales y oficinas de representación fuera de Alemania y retirarse de 15 ubicaciones internacionales. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $60.59 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $64.75. Y en los deportes, el jefe de los servicios jurídicos del FC Barcelona, Román Gómez Ponti, fue detenido este lunes por los Mossos de Escuadra junto con el expresidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, el exdirector del área de la presidencia, Jaume Masferrer, y el actual director general del club, Óscar Grau, según confirmaron a la agencia de noticias EFE fuentes judiciales. Gómez Ponti fue detenido esta mañana junto con Grau en las oficinas del club situadas en el Camp Nou y en las que la policía catalana entró para efectuar un registro buscando información del caso denominado como Barça Gate.
Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.